amigas, ¿cómo están? Amigos, qué gusto que nos acompañen nuevamente en este programa Sororidad. Estoy muy agradecida que nos regalen unos minutos de su tiempo para estar con nosotros. De verdad les agradezco muchísimo todas las atenciones que han tenido conmigo y con este programa y con esta empresa que la verdad todos los días trabaja muchísimo para llevarles a ustedes pues un rato de entretenimiento con temas interesantes. Y también quiero agradecerles a todas las personas que nos han dejado sus comentarios de los programas anteriores. Hemos tenido mucha respuesta, muchos comentarios, muchas sugerencias que la verdad estamos tomando en cuenta siempre. Siempre los hemos tomado en cuenta. Gracias a las personas que han pues colaborado con este programa y que nos han dejado parte de su experiencia, porque ha sido muy gratificante. Y además también quiero decirles que hace apenas unos días entregamos los regalitos que nos dejó nuestra amiga de Selvática. No habíamos podido entregarlos por esta cuestión de la pandemia. Las personas que ganaron no habían podido salir y entonces, bueno, ya nos pusimos de acuerdo y les llevamos sus regalitos. Posteriormente vamos a tener también a otras mujeres que tienen este tipo de empresas o este tipo de negocios que nos interesa mucho saber, conocer cómo han progresado, cómo los han iniciado y pues bueno, también si nos quieren dejar algo para ustedes, nosotros agradecidas. Y hoy quiero decirles que les hemos estado dando algunos temas con referencia a lo de la pandemia, cómo hemos estado viviendo esta pandemia. Tuvo mucha respuesta el tema con Lore, el pasado, quien nos dejó algunos tips ahí para controlar el estrés en este confinamiento. Muchos de ellos pues nos comentaron que sirvieron muchísimo y les agradecemos que nos dejen sus comentarios. Y hoy quiero decirles que ¿se acuerdan que habíamos platicado con nuestro amigo Ismael Rivera, que él vive allá en España y que nos había comentado un poquito de cómo estaba él viviendo allá esta situación? Tuvimos 2 programas con él, el segundo fue, ya nos mostró un poquito las calles, cómo estaban sobrellevando ya esta parte de volver a salir de la nueva normalidad. Y bueno, México estaba viviendo en ese momento como apenas llegando al pico de la pandemia. Ahorita ya no sabemos ni en qué momento vamos, pero ellos ya están viviendo otra situación distinta. Ellos ya están pues retomando este confinamiento porque los rebrotes han sido muchísimos. Así es que para que nos platique un poquito más, para saber también nosotros qué debemos hacer si en algún momento llegamos a vivir una situación semejante, pues bueno, saber cómo vamos a hacerle, qué podemos hacer, qué no debemos hacer. Así es que le damos nuevamente la bienvenida a nuestro amigo Ismael Rivera Victoria. Él es colaborador de la prestigiada agencia EFE allá en España y de otros medios de comunicación. Isma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Caro? ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente aquí estamos nuevamente para tratar de informar de lo que está sucediendo de este lado del charco, con esta situación de la pandemia que parece no tener fin, ¿no? Híjole, la verdad es que está muy difícil, lo estamos viendo, tú y yo que de repente tenemos acceso a un poquito más de información de lo que pasa a nivel mundial, de los problemas reales que está viviendo la gente, de cómo se está llevando a cabo esta situación del confinamiento y desconfinamiento, y de la nueva normalidad que le han llamado. Pero oye, allá en España ya la situación ya tomó otro rumbo. Sí, efectivamente, fíjate que la última conexión que tuvimos, el último enlace fue a finales de mayo, y nosotros ya estábamos prácticamente terminando, estábamos en la última etapa de este semáforo que habían puesto aquí en España, y estábamos ya a lo que conocemos como la nueva normalidad, ¿no? Uh-huh. Ciertas reglas, medidas, los establecimientos, cómo iban a funcionar, qué teníamos que hacer los ciudadanos, etcétera. Prácticamente la pandemia nos ha dado entre 1 mes y medio y 2 de tregua, porque en este momento en el país hay un poco más de 500 rebrotes en distintos puntos. Uh-huh. Entonces, estos rebrotes van desde zonas de playa, comunidades, centros de trabajo, ¿no? Son rebrotes o nuevos contagios
que se están difundiendo por todo el país, pero que ya se están acentuando en algunas comunidades, como es Cataluña, Aragón, Navarra, y que incluso esto ya ha obligado a algunos países de la misma Unión Europea, porque te he de recordar, como lo platicamos la última vez también que hablamos, que también la apertura de las fronteras iba a ser gradual. Entonces, en este momento, la Unión Europea abrió solamente a 15 países que no pertenecen a la Unión para poder transitar sus ciudadanos libremente, ¿no? Bueno, salvo el tema de visas y demás, pero sin ninguna restricción, cosa que no está incluido México, y permanece esta situación. Una de las principales preguntas que yo veo muchas veces en internet es: yo tengo ya un vuelo comprado para ir a España de turista, ¿puedo o no puedo ir? Hasta este momento no se puede. Solamente los que pueden venir son aquellos residentes de larga duración o los nacionales, ¿no?, que vengan de México, algún español que quiera venir, o aquellos que ya tenían su visa de estudios, por ejemplo, ¿no? Ellos sí pueden venir, pero si tú como turista quieres venir, no te van a dejar entrar. De hecho, no te van a dejar abordar en el aeropuerto de México, que es lo que le sucedió apenas a mi madre, que en teoría llegaría la próxima semana, el próximo lunes, y le han cancelado el viaje y no va a venir. Entonces, la situación se está poniendo otra vez un poco delicada. Para que contextualicemos a cuánto estamos creciendo, porque en esos días que platicamos a finales de mayo, llegamos a tener días donde se registraban prácticamente 0 contagios y obviamente 0 muertes. En este fin de semana, solamente este fin de semana, lo que fue viernes, sábado y domingo, porque el fin de semana no dan el reporte de contagios ni de muertos, pero este fin de semana se registraron 8,618 nuevos contagios en 3 días. Entonces, otra vez estamos teniendo números que están encendiendo los focos rojos. Algunos países de la Unión Europea incluso también ya están lanzando sus alertas a sus ciudadanos pidiéndoles que no viajen a España. Y algunos países como el Reino Unido están pidiendo que aquellos españoles o gente que vaya de España a sus países, como en el caso de Reino Unido, tienen que hacer una cuarentena forzosa al llegar a Reino Unido. Entonces eso lo que está provocando es una cascada de cancelaciones en el sector turístico de ambos lados, tanto gente que quería salir de España como los que querían venir. Oye, Isma, hay una parte que a nosotros nos interesa muchísimo. En México, sobre todo en Oaxaca, las autoridades han sugerido, han pedido, han retado a la ciudadanía a usar el cubrebocas, ¿no? A exigirle de alguna manera a sus comerciantes, a gente que tiene trato con las personas, a que les pidan que no entren a sus comercios si no llevan el cubrebocas. Isma, allá en España, ¿cuál fue la medida impuesta para que estos contagios bajaran y por qué crees tú que hubo un rebrote de estos? Bueno, son 2 situaciones distintas, pero lo primero es que aquí muchas de las medidas no se pidieron, no se sugirieron a la población. O las acatabas o las acatabas. Incluso hablábamos de que ahí había sanciones, ¿no? A las personas que no... Aquí había multas, aquí había sanciones. Entonces, yo me acuerdo cuando empezó este tema en China, aquí había varios programas de televisión donde de estos tertulianos, de estos de debate, ¿no?, donde analistas opinan, entonces decían, es que, claro, China está imponiendo ciertas normas, los está confinando, los está obligando a que salga uno por familia de sus casas a hacer las compras, que usen el cubrebocas, es que son unos autoritarios, es que es un gobierno antidemocrático. Y en España, a la vuelta de mes y medio, 2, se hizo exactamente lo mismo, nada más que de una forma democrática, a través del Congreso, sí. Se aprobó un más sutil, se puede decir, ¿no? Pero, a final de cuentas, fue lo mismo. Se impusieron, y en el caso, por ejemplo, del uso del cubrebocas,
También ha habido mucho debate sobre si es verdad que se evita o no para los contagios. En este momento, hasta donde se ha avanzado y hay un consenso, es que sí evita la propagación del virus, y además no puede ser cualquier cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen la válvula, esos no son recomendables, porque esos a final de cuentas expulsan, ¿no? Claro, el virus, claro. ¿no? Y en realidad te protegen a ti como el que lo usa, ¿no? El portador, pero no a los demás. Entonces la intención es que sea de ambas partes, ¿no? En este momento, por el rebrote que hay, la Comunidad de Madrid ya impuso que ahora es el uso del cubrebocas en todo espacio público. Obligatorio. Antes solamente obligatorio. Antes era solamente en comercios, o si no se podía guardar la distancia, se tenía que usar. Pero en este momento ya otra vez lo ha impuesto a que es obligatorio en todos los espacios públicos, pues el cubrebocas. Y por otra parte, el tema del por qué se está dando el rebrote, yo creo que dentro de la naturaleza humana está pues la añoranza de volver a lo que teníamos antes, ¿no? Y nos hemos confiado, nos hemos relajado, pensamos, aquí se llegó a decir, porque así fueron textuales las palabras, hemos terminado con la pandemia. Entonces, ahora se ha analizado precisamente esos mensajes que se dio por parte de las autoridades sanitarias, que el mensaje fue contraproducente porque la gente lo tomó, pues ya no hay coronavirus, estamos bien, no hay problema, ya volvemos a como estábamos antes. Y mira, te voy a dar, para que más o menos te des una idea de dónde son los principales focos de contagio. Son centros nocturnos, ¿no? Discotecas, bares, ¿no? Para variar. Actividades de ocio, ¿no? Zonas de playas, ¿no? Reuniones sociales y familiares. Son los principales focos de contagio que se tienen en este momento, al menos en España. Y que normalmente eso se repite en otros países, ¿no? Esto es muy similar, porque el virus, a final de cuentas, tiene una propagación que es más o menos 5 o 6 veces más que una gripa normal. Entonces, esto, a la que tú vayas a una reunión, a una casa, e incluso la Comunidad de Madrid, desde hace más o menos unas 2 semanas, volvió a imponer, si tú quieres hacer una reunión en tu casa, no puedes invitar a más de 10 personas. Si se llega a detectar, si tú vas en este momento a la Seguridad Social, al seguro, a la clínica, que te hagan una prueba gratuita porque tienes sospecha de que puedes haberte contagiado, dicen, bueno, ¿dónde fue? No, pues que en una fiesta hace 2 semanas y un amigo salió positivo. Bueno, te piden el nombre del dueño o del responsable del piso, van, tiene que llenar un cuestionario y tiene que dar el nombre de todas las personas que estuvieron en esa reunión. Le pones dedo, pues. Le pones dedo. La prueba a todos. ¿No? Qué fuerte. Imagínate nada más que de repente por un poquito de diversión, es muy cierto eso, Isma, que tú nos decías, que ya estamos como cansados de estar encerrados, la gente ya está harta de estar en sus casas y cualquier pretexto es bueno para salir y para airearte un poquito, para tener convivencia con alguien, pero nos olvidamos de repente de este peligro que significa el hecho de convivir con gente que no has visto, de convivir con gente que no sabes con qué otra gente convive y que te puede contagiar, ¿no? Y pasaba lo de Estados Unidos, en que aquel que denuncie que hay una fiesta cerca de su casa le quitan la luz, el agua y el teléfono y todos los servicios durante 15 días, creo, ¿no? Entonces, son medidas ya drásticas que tenemos que tomar. En México, Isma, ¿qué te digo? El mexicano es valemadrista, es no tengo miedo, no me importa, no creo, que es lo peor. Y bueno, estamos ante también de repente una autoridad que no cumple con los requerimientos que estamos solicitando, y que si tú hablas y dices, es que mi vecino tiene una gran fiesta de 200 personas, déjate tú 10, 20, 200, 100.
¿qué haces ante eso? O sea, también es responsabilidad ciudadana pensar en que si te contagias a 20, los que están en tu casa primero, ¿no? Y que esto se vuelve así, un círculo terrible. Yo creo que esta pandemia también nos ha dejado al descubierto culturalmente, socialmente, políticamente, cómo somos como sociedades. Entonces, en el caso de México, yo primero veo la gran diferencia que veo de cómo se ha hecho el tratamiento de México con España, es que cuando aquí ya se dio este brote masivo en marzo, el gobierno lo que hizo fue, el gobierno central, asumir completamente el control de todo el aparato de gobierno. Es decir, las comunidades autónomas, en este caso como serían los estados, tenían que atender la disposición del gobierno central. Cosa que en el caso de México, el gobierno ha sido una especie de instructor, orientador, se moja a medias, se mete a medias, como que en algunas cosas le entra, en otras no, en otras le deja la responsabilidad a los estados, y que además el mayor problema que yo he visto es que se ha politizado la pandemia en México. Entonces, al politizarlo, ¿qué es lo que ha sucedido? Que todo es negociable, la política se negocia. Entonces, vamos a negociar los colores del semáforo, a ver cuál nos conviene. Imagínate. Vamos a ponernos de acuerdo en ¿Qué color quieres? A ver, ¿qué color quieres? Yo te lo doy, casi, sí, ¿no? Sí. Y lo que es peor, bueno, si a mí me conviene lo atiendo y si no, no. Entonces, imagínate nada más. Todo esto nos ha puesto al descubierto como sociedades que somos indisciplinados, que no tenemos respeto muchas veces ni para nuestra propia salud, ¿no? Claro, no nos cuidamos nosotros, menos vamos a cuidar al que está junto, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí lo que está sucediendo es, te pongo un caso que salió apenas, hace unos días. Un restaurante, también un trabajador salió positivo, y entonces las autoridades locales lo que dijeron fue, se cierra el restaurante y se manda a todos los trabajadores a cuarentena, pero además, porque las autoridades ya te están pidiendo que hagas listas de tus comensales, ¿no? Precisamente para eso. Entonces el restaurante se negó a cerrarlo. Y hoy, justo hoy, un juez resuelve que se tiene que cerrar el restaurante y se tiene que mandar a cuarentena a todos los trabajadores. Entonces, sí se están ya endureciendo, se están radicalizando en un momento dado las medidas, ¿no? Están siendo extremas, pero por la experiencia que se tuvo de hace unos meses, que cobró cerca o más de 28,500 vidas. Entonces, en México seguimos, parecería que sin aprender la lección, ¿no? Porque es correcto. Vemos que siguen los contagios masivos, las muertes, y seguimos igual diciendo, desde hace 3 meses se ha dicho que la pandemia se domó, está domada, y que ya estamos saliendo, y que ya es cuestión de tiempo. Mira, hoy precisamente en su informe semanal de la OMS, donde anuncia que esta semana vamos a llegar a los 20 millones de casos y 750,000 muertos en el mundo por la pandemia, también se reconoce el tema de los rebrotes, o como lo están llamando, la segunda oleada de contagios, ¿no? Pero en el caso de México, los analistas los que están diciendo es, en Europa, en varios países de Europa, como en el caso de España, hubo un impasse de aproximadamente 1 mes y medio, ¿no? Que realmente se disminuyó prácticamente a cero los contagios. Pero en el caso de México se va a juntar la primera con la segunda. Entonces está previsto, no, nosotros no vamos a tener ese espacio de hoy no tuvimos contagios ni hoy no hubo muertes. No, bueno. No.
Y lo que se está proyectando es que entre los meses de septiembre y octubre se vayan a juntar las dos partes, ¿no? Por la temporada que ya va a empezar el otoño y empieza a incrementar el número también de contagios. Y se van a juntar esas dos etapas, porque además coincide también con el regreso de clases, que en este caso, bueno, no va a ser presencial, pero en el caso de México se prevé que entre septiembre y octubre pueda crecer todavía más el número de contagios y de muertes, ¿no? Y ya de ahí se disparan las proyecciones en cuanto al número de muertos que se podrían llegar a tener para finales de año, que son escandalosas, que yo no quisiera mencionarlas porque son especulativas, pero que además sería un contexto sumamente lamentable para el país que hubiera estos números que manejan. La verdad es que es de miedo saber cómo manejamos una situación de esta manera. Y además es terrible que cómo nos ven en otros países. O sea, cómo ven a México, cómo ven el manejo de esta pandemia en otros países. Cómo nos ven a los mexicanos en otros países con el manejo de esta pandemia. De verdad es terrible y es vergonzoso porque por más que los gobiernos pudieran hacer algo para querer frenar esta pandemia, si nosotros como ciudadanos no aportamos, no ayudamos, de nada va a servir. Y te digo, se han impuesto, pero bueno, también hablamos de que los ejemplos también cunden, ¿no? Si el señor que funge como presidente de la República se niega a usar un cubrebocas porque dice que la pandemia ya bajó, que la curva ya bajó, que los contagios están controlados, bueno, yo quisiera que me dijeran dónde, porque yo no lo veo, ¿no? Y por ese tipo de ejemplos, pues también hay muchos países, muchas personas que no quieren usar el cubrebocas y que no les importa porque siguen, te digo, creyendo que esto no existe o que realmente está controlando cuando estábamos viendo que el número de muertos aumenta todos los días. Y además me asusta todavía más eso de que nosotros no vayamos a tener esa parte que ustedes tuvieron de decir, hoy no hubo ningún contagio, hoy no hubo ningún muerto, tenemos la pandemia controlada. ¡Qué miedo! Mira, en definitiva, el escenario en ningún lado del mundo es alentador en cuanto a la pandemia, pero efectivamente se agudiza en países, sobre todo de Latinoamérica, que es el foco mundial en este momento, precisamente por la falta de prevención y de acciones que tiene que ver con muchas cosas, no solamente la responsabilidad de un gobierno, tiene que ver también con cuestiones educativas, de la misma infraestructura de la sanidad pública, con presupuestos, tiene que ver con, son multifactores, pero también es cierto que la imagen y la responsabilidad que se tiene por parte de las autoridades en este momento es fundamental. Claro. Y claro, si tú ves a tu líder, a tu gurú, a tu presidente que no usa el cubrebocas, que dice, no, vayan a las fondas, no, yo ya salí, yo ya quiero irme a los museos, pues claro, la gente que está desesperada, que está en confinamiento, pues también va a optar por ese tipo de visiones. Y hace falta que seamos más autocríticos también como personas, como ciudadanos, como mexicanos. Y yo creo que en esa autocrítica tenemos un muy buen ejemplo que nos da el presidente de la República, que es, en México no usa el cubrebocas, en México no se hace la prueba del COVID, pero va a Estados Unidos y usa el cubrebocas, claro, hace la prueba. O sea, esa incongruencia de repente decir, oye, a ver, pon el ejemplo aquí, no lo pongas allá. ¿Por qué si sales de México, sí cumples con los requerimientos y regresas aquí y no nos pones el ejemplo de lo que se tiene que hacer? ¿No? Y culturalmente así somos, o sea, cuando salimos de México acatamos las reglas, las disposiciones y demás, pero cuando estamos en el país no, nos las pasamos por el arco del triunfo. Claro. Sabemos que nadie la respeta, o por la corrupción, o por una serie de cosas. Por eso te digo, hace falta autocrítica, hace falta que corrijamos también todas estas malas hábitos
que tenemos, práctica. Pero sobre todo también hace falta que todos en este momento demos un extra. Estamos cansados, estamos fastidiados de estar en nuestras casas, pero es preferible que en esta temporada nos privemos de unas vacaciones a que pongamos en riesgo a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y los privemos de por vida. Claro, ¿no? claro, porque además estamos viendo cuántas familias. Ayer leía esta nota trágica del muchacho que en un mes prácticamente perdió a su papá, a su mamá y a sus 2 hermanos. Se quedó completamente solo y te pones a reflexionar un poco y piensas qué increíble, qué terrible que en un mes puedas perder a tu familia. Te quedas completamente solo, no sabes qué hacer. Digo, no sé, las personas con las que platicaba me decía, yo salgo que me contagio y me voy, o sea, ya no quiero saber nada. Imagínate nada más hasta qué grado podemos llegar por una inconsciencia, por esto que tú mencionas de ya estamos hartos de estar encerrados, ya quiero salir, ya quiero convivir con la gente, ya quiero ir a una fiesta, ya quiero ir a un restaurante. Y claro que se puede hacer, digo, con todas las medidas necesarias, pero hay algunos lugares a donde no se puede, o sea, tenemos que ser conscientes. Tú mencionabas, en primer lugar, los bares, ¿no? Los centros nocturnos. Híjole, de verdad, es increíble que digas, ¿en serio? ¿Es tan necesario? ¿En serio es tan importante? Siempre vamos a tener una justificación. Siempre vamos a tener un argumento o un pretexto. Yo recuerdo hace unos meses cuando se decía, no, es que aquí no hay tantos contagios, bueno, en México, ¿no? Uh-huh. Porque hace más calor, porque el clima, uh-huh. Porque claro, en esos países son más fríos, en Europa y demás. Bueno, debo decir que en estos días, en estas semanas, al menos en Madrid hemos llegado a 42 grados, ¿no? Entonces, en este momento el calor es bastante uh-huh. En toda España y eso no ha evitado el número de contagios masivos. Entonces, uh-huh. Ese argumento que por el calor, que porque el clima, que ya, ni lo toquen ni lo saquen, ¿no? Pero es que además hay otra cuestión que es, bueno, de algo me he de morir, total, ¿no? Muy dados, exacto, muy dados a dar como, bueno, ya, si me da, pues ya. O sea, cuando no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo, o sea, puede ser asintomático, te puede dar 2, 3 características, te puede dejar 2, 3 días en tu casa, o te puedes morir. Así. Mira, ahora la irresponsabilidad no se da solamente pues en países de Latinoamérica, también aquí, este fin de semana, por ejemplo, hubo un caso que convocaron jóvenes a una playa para que fueran a hacer un contagio masivo. Ay, no. Entonces llegaron más de 60 personas, tuvo que llegar la policía, hubo arrestos y demás. O sea, hay muchos jóvenes que lo están tomando a broma, que lo están tomando muy a la ligera, que dicen o argumentan, volviendo a esto de que siempre vamos a tener argumentos que si te contagias y vas a crear anticuerpos ya te vuelves inmune. Uh-huh. Cuando uno de los argumentos que se ha demostrado y que es falso es que quedas inmunizado, porque esto es como una gripa. Uh-huh. Te puedes contagiar en este momento y en 2 semanas o 3 te puedes volver a contagiar, claro, ¿no? Claro. Entonces, es un contagio respiratorio, finalmente, pero no te quedas tú inmune. Uh-huh. No es que ya en un año ya tú no te vas a volver a contagiar. Y eso está provocando también que pues la gente, de alguna manera u otra, sobre todo los jóvenes, crean que por su sistema inmunológico, ¿no?, que es más fuerte, más resistente, van a poder con esta pandemia. Pero en los últimos meses se ha demostrado que el mayor número de contagios y muertos, a diferencia de la primera etapa, donde el 80-85% de las muertes afectaba a personas mayores de 65 años, en este momento cerca del 40% de las muertes y de los contagios se está dando en jóvenes. Uh-huh. ¿No? Claro. Entonces, eso nos está hablando precisamente de la flexibilidad que se está dando por parte de todos, ¿no? El relajamiento que se ha dado todo el tiempo lo que ha sucedido es que hemos subestimado esta pandemia. Uh-huh. Sí. ¿No?
Claro, la verdad es que nos queda mucho todavía por aprender, Isma. Nos queda mucho todavía por vivir de esta situación. Estamos todos aprendiendo a sobrellevarla. Estamos todos en la incertidumbre de saber qué vamos a hacer con esta nueva normalidad, cómo vamos a salir. Y decían por ahí también los médicos, va a llegar un momento en que todos nos vamos a contagiar en algún momento. Aquí la situación es saber cómo vas a salir de ella, ¿no? Y bueno, si en algún momento esto resulta cierto, resulta falso, lo que tenemos que hacer ahorita es cuidarnos, cumplir con los requerimientos que nos están solicitando las autoridades de sanidad, cuidarnos a nosotros y cuidarnos a los que están junto, a los menos que podamos tener contacto y lo menos que podamos salir para evitar esta situación, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Isma, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos platicado un poquito de esto allá del otro lado del charco, como dices tú, cómo lo están viviendo, cómo podemos nosotros también verlo desde otra perspectiva, porque a lo mejor es muy fácil decir, bueno, hubo un rebrote y tenemos la información así a la mano, no tan certera, no tan cercana, y bueno, gracias por habernos platicado un poquito de esto y seguramente vamos a platicar más adelante también porque pues esto no se acaba, ¿no? Bueno, pues agradecerte, Caro, y pues siempre con la mejor disposición, sobre todo de que la gente pues se vaya enterando de lo que está sucediendo, de que el caso del coronavirus no es una cuestión aislada, y sobre todo de lo que tú dices, el mensaje principal es: tú puedes tener un mejor o peor sistema inmunológico, o tú puedes creer o no, pero cuídate, trata de respetar las medidas de higiene, ¿no? De usar el cubrebocas. Si tienes que salir, pues bueno, cada uno sabrá su situación, pero cuídate, cuida a tu familia, cuida a tus amigos, cuida a tus seres queridos, y ese es lo principal. Y en este momento también lo que se ha comprobado es que el tema de la alimentación ha resultado un tema sumamente importante para afrontar esta situación, porque la alimentación realmente es algo fundamental. Entonces también eso, cuiden su alimentación, y pues cuando gustes, aquí seguimos para informar. Muchísimas gracias, Ismael Rivera Victoria, quien es colaborador de la agencia EFE allá en España y de otros medios de información. Gracias, amigo. Gracias, hasta luego, cuídate, bye. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Por favor, comparte este programa, compártalo, que seguramente habrá alguien que desee escuchar o le sirva escuchar que esto usted ha escuchado el día de hoy. Búsqueme en las redes sociales, estoy como Carolina Espina, o también en las redes de regeneración.com.mx. Muchas gracias por habernos acompañado. No se pierda el próximo viernes, por favor, el programa, que vamos a tener también otro tema muy interesante. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.